Bienvenidos a una nueva presentación del proyecto de extensión del laboratorio de saliva a la portuaria. Lo que vamos a tocar en esta presentación es el pH, la importancia de la relación del pH con la saliva y su importancia con respecto a las diferentes enfermedades que se pueden presentar debido a la variación del pH de la saliva, o el pH sería la concentración de hidrogeniones o la variación de la concentración de hidrogeniones en la saliva. Bueno, vamos a ver que el pH o concentración de hidrogeniones de la saliva es de 6,9. Todo lo que está por debajo de ese valor se dice que es un pH ácido, es decir, que está aumentada la concentración de hidrogeniones, y todo lo que está por encima de 6,9 se dice que es un pH alcalino. Clásicamente se relacionó al pH de la saliva con la caries dental y la enfermedad periodontal. Entonces, por mucho tiempo se relacionó específicamente con las caries dental, pero hoy se sabe también que tiene relación con la enfermedad periodontal. En la carie dental va a predominar un pH ácido, es decir, por debajo de 6,9 o 6,9. Asimismo, también muchos estudios han demostrado que el fluido crevicular se alcaliniza en pacientes con gingivitis, y a medida que aumenta la profundidad de la bolsa en pacientes con periodontitis, hablamos de bolsa periodontal, también se va a alcalinizar más ese fluido crevicular. Entonces, el líquido crevicular y los diferentes productos habíamos dicho que drenan hacia la cavidad oral, influyendo en la composición y propiedades de la saliva. Es decir, que al estar más alcalino el líquido crevicular, obviamente al mezclarse con la saliva va a tener el efecto de que la saliva tenga también un pH más alcalino por encima de 6,9. Entonces, en definitiva, la caries se relaciona con un pH ácido y la enfermedad periodontal se relaciona con un pH alcalino por encima de 6,9. Bueno, en la foto de la diapositiva ustedes tienen caries, piezas dentarias con caries dental. Y la caries dental se va a caracterizar, como dijimos, por un pH ácido, generalmente de 5,5. La saliva es esencial en el balance ácido-base de la placa. ¿Se acuerdan cuando hablamos de placa bacteriana? Las bacterias acidogénicas de la placa dental metabolizan de manera rápida a los carbohidratos para obtener ácido como producto final. El resultado es un cambio de pH en la placa, es decir, que las bacterias que están colonizando esa placa bacteriana, que si se sigue acumulando, va a aumentar el número de bacterias, va a producir una acidez en el contacto con la pieza dentaria. Eso va a cambiar el pH de la placa, lo va a volver más ácido, y la placa al estar depositada sobre la pieza dentaria y al tener un pH ácido va a producir la desmineralización del esmalte, y si esto progresa llega a otra estructura de la pieza dentaria y produce caries dental.
Bueno, dijimos que en la caries, entonces el pH normal, que era de 6,9, bajaba hasta aproximadamente 5,5. Y en la enfermedad periodontal, ¿qué ocurre? El pH aumenta, es decir, es un pH alcalino en la enfermedad periodontal, no es ácido como en la caries. El pH llega a de 7,3 en un pH alcalino de 7,3 cuando hay gingivitis, y cuando ya hay una enfermedad periodontal avanzada alcanza hasta 7,9. Es muy alcalino. ¿Y esto qué favorece? Favorece, como ustedes pueden apreciar en la foto de la diapositiva, el depósito de tártaro o cálculo dental. ¿En qué consiste esto? En que la placa bacteriana se va acumulando y junto con otros componentes de la saliva van a formar esa estructura que ustedes pueden observar calcificada sobre las piezas dentarias, que es el tártaro o cálculo dental. Es por la gran alcalinidad que tiene el pH de la saliva, y entonces permite el depósito de estas masas calcificadas sobre la superficie de las piezas dentarias. Y a su vez, estas masas calcificadas permiten que se deposite a su vez mayor cantidad de placa bacteriana. O sea, es un círculo vicioso que va produciendo mayor enfermedad periodontal, las piezas dentarias se comienzan a mover y luego se pierden esas piezas dentarias. Bueno, aquí tienen la bibliografía consultada para la preparación de esta clase, y lo que quiero remarcar aquí es que recuerden que el pH de la saliva es de aproximadamente 6,9. Cuando hay caries, ese pH disminuye, se vuelve ácido, y cuando hay enfermedad periodontal, ese pH o concentración de hidrogeniones aumenta y se vuelve alcalino, y junto con la placa bacteriana, si se va acumulando placa bacteriana por falta de higiene dental, y al aumentar, entonces ir aumentando ese pH, vamos a ver que vamos a tener un diagnóstico de enfermedad periodontal. Otras causas o que pueden afectar la composición de la saliva son, por ejemplo, en el embarazo, cuando en el embarazo se producen vómitos o regurgitaciones que disminuyen el pH de la cavidad bucal, o sea, se vuelve más ácido ese pH, entonces es debido a los vómitos o a las regurgitaciones, dado a la disminución del pH. O sea, otra causa de disminución del pH son entonces esos vómitos y regurgitaciones. Después van a tener otra presentación donde se les va a demostrar los diferentes pHs que tienen algunos líquidos que ustedes ingieren habitualmente, y que también, al ser ingeridos, van a producir una disminución del pH momentánea de la saliva. Como siempre, si quieren realizar alguna consulta, les quedó alguna duda o quieren obtener un material extra para leer, se pueden dirigir al correo oficial que figura en esta última diapositiva, y muchas gracias por la atención.